las normas legales la visita efectivamente del presidente de la República, Ollanta Humala, a Colombia para esta segunda reunión con su par, el señor Santos, ¿no? Sí. ¿Qué agenda es la que se prevé manejar? Bueno, primero que la gran agenda es el cotejo, fíjate María Jesús, de lo que fue el primer gabinete binacional del 30 de septiembre de 2014. O sea, esta reunión se está realizando al año del encuentro que fue en la ciudad de Iquitos, esta vez va a ser en Medellín. Y entonces creo que, primero que esto es muy importante, porque ya no se tratan de reuniones que suelen hacer los presidentes, los jefes de Estado, con sus pares, etcétera, y sabe Dios cuándo se vuelven a reunir. No, aquí hay una agenda predeterminada que fijó, ¿no es cierto?, líneas de trabajo en los ejes fundamentales que fueron, fíjate tú, y que sigue siéndolo ahora, el eje de la gobernanza y de la inclusión social. Esto es sustantivo, es fundamental, y te voy a decir por qué. La relación bilateral se vuelve cada vez más rica en la medida en que se vuelva inclusiva, fronteras vivas. Exacto. Atender a la pobreza que normalmente en los países suele focalizarse en espacios periféricos. Entonces, recuerda, el Perú y Colombia, desde 1922 en que se firma el Tratado Salomón Lozano y el protocolo complementario que fue el Tratado de Río de Janeiro de 1934, ¿no es cierto? Tenemos 1.686 kilómetros de frontera. Y eso significa que en toda la zona del trapecio amazónico y el propio río Putumayo, que es el límite natural, hay pues poblaciones en ambos lados de los dos países, ¿no es cierto?, con pobreza extrema que requiere la atención. Allí donde se dice que el Estado no llega, ahora está llegando. Exactamente. Y esto es muy importante. Ahora, ¿no? Esta segunda reunión, o esta segunda cita, esta segunda reunión binacional Perú-Colombia, que usted muy bien nos recordaba, fue el año pasado acá en nuestro país, tiene una agenda básica también en el objetivo común de ambas naciones de la lucha frontal contra el narcotráfico, que utiliza la frontera Perú-Colombia precisamente para estos fines. Claro que sí, María Jesús. Y entonces entramos al segundo eje. Y el segundo eje tiene que ver con los asuntos de seguridad y los asuntos que tienen que ver directamente con el combate frontal en ambos lados contra el narcotráfico, contra los asuntos de trata de personas, la tala ilegal, es decir, la delincuencia común, que también suele ser común, frecuente en espacios fronterizos donde se producen estos vaivenes de carácter transzonal, donde cruzan de un lado y de otro. Entonces creo que esto sí es muy importante, porque recuerda, Colombia en la década anterior tuvo una etapa de ebullición desde lo que puede significar los cárteles, y eso marcó la relación de una Colombia con los demás países bastante álgida, y ahí es donde se quiere apuntalar. Podríamos decir efectivamente, como usted le dice, señor Rodríguez, que hay apuntalar este aspecto de la agenda, que es un objetivo común, sí. El tema de la droga, el tráfico aéreo de droga, con la facilidad con que en la frontera Perú-Colombia, digamos, suceden estas cosas. Sí, definitivamente, y para eso están estos trabajos articulados. Creo que hay un trabajo muy serio. Creo que la declaración de Medellín, estoy persuadido que va a decir un párrafo sobre el combate frontal al tema del narcotráfico. Esto colude con la gran cantidad de jóvenes que existen en el medio y hay que combatirlo. Y entonces creo que allí sí hay un trabajo en el Perú desde lo que hace de vida y en Colombia desde lo que hace su par, para buscar espacios que busquen frenar, ¿no es cierto?, este tráfico ilícito de drogas que está mermando a gran parte de las poblaciones. Mira, Perú y Colombia, en total somos alrededor de 78 millones de personas. Ellos un poco más que nosotros, de verdad, pero también en las zonas fronterizas, donde contrariamente a lo que sucede en otros espacios periféricos de países, entre los países hay una amplia cantidad de gente, y de ella muchos jóvenes. Muchos jóvenes, que recordemos además que Colombia es un país que viene enfrentando esta lucha frontal contra el narcotráfico varios años, varios gobiernos, es de larga data. El tema de las fronteras vivas, como un punto central que usted me mencionaba en la agenda, ¿en qué consiste para que nuestros televidentes entendamos el contexto? ¿Qué es, por ejemplo, una frontera viva? ¿Cómo va a funcionar? Yo creo que yo te agradezco por la pregunta, María Jesús, porque esto tiene que ver mucho con la política de Estado.
históricamente los estados han sido siempre centralistas. Capital, todo hacia la capital, todo hacia Bogotá, todo hacia Lima. La idea de una frontera viva es recrear un espacio donde se articule un desarrollo con calidad de vida que no solamente sea comercio, no solamente sea integración en el ámbito comercial, que eso es importante y bueno, sino que se creen polos de desarrollo descentralizados, estas políticas de llevar, ¿no es cierto?, todo lo que normalmente se puede encontrar en las capitales se lleva a las fronteras. Y entonces este propósito de reunir al más alto nivel, son 2 jefes de Estado con sus gabinetes, se reúnen para determinar estas políticas, y esto marca la pauta de una América Latina donde en ella 2 países están directamente involucrados en exponenciar lo que significa recrear el desarrollo en distintos espacios vitales de los países. Y obviamente en un aspecto vital es la frontera, donde usted muy bien ha dicho, se marca muchas veces la pobreza, la agenda social que van a manejar ambos presidentes en esta reunión del día de mañana. Sí, yo creo que la agenda social, el tema de la inclusión, fíjate María Jesús, es determinante, y los 2 países lo hacen conforme las reglas establecidas, el espíritu establecido en las mismas declaraciones de las Naciones Unidas sobre la naturaleza inclusiva a la que los estados tienen que ir volcando sus políticas públicas. Entonces, la inclusión social bilateral es una política pública, porque finalmente, fíjate, María Jesús, cuando el presidente va a Medellín, está haciendo política exterior. ¿Y qué cosa es política exterior? No es sino el interés interno, exponenciarlo internacionalmente y buscar que se recreen estas relaciones bilaterales lo más armoniosas con jóvenes de uno y otro lado, donde por además ejemplo... con el intercambio de personas, porque es mucho más fácil el día de hoy, por ejemplo, y lo estamos viendo ahora con una Colombia en el que ya tiene facilidades para la visa Schengen, ¿no es cierto? O sea, es un país que va alcanzando otros peldaños, al igual que el Perú, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas que tenemos en común, pero a mí me interesa mucho también que usted nos señale, digamos, desde el punto de vista económico-comercial, porque Colombia es un socio económico-comercial importante y estratégico para el Perú también. Fíjate, creo que el intercambio comercial entre Perú y Colombia ha sido los últimos tiempos bastante dinámico. Tenemos un producto per cápita casi parecido de $6.822, un producto bruto interno, en este caso en Colombia superior, pero los 2 países están recreando un desarrollo articulado en términos económicos, y esto es bueno porque nos están mostrando a 2 países que al mismo tiempo que articulan una relación bilateral, también multilateral. Recuerda que los 2 países son miembros de la Alianza del Pacífico, la 8ª economía con cerca de 216 millones de personas. Pero quería recordar que en el tema inclusivo le van a poner mucha atención al tema de la educación. Qué bueno. El cotejo de los cursos de pregrado y los títulos, esto que se comenzó el año pasado muy bien, ahora está logrando niveles importantes, y entonces eso da confianza, porque los que están en un lado cruzan la frontera y viceversa, y recrea pues estas simbiosis necesarias que deben tener los países en este clímax de hermandad. Claro, pero recordemos también que estamos hablando de 2 países de la región que, si bien es cierto, la crisis económica mundial afecta en la desaceleración, afecta al Perú, por supuesto. ¿Cómo está Colombia? Ya hablando de país, digamos, independiente en su economía versus el Perú a estas alturas. No, yo creo que Colombia es un país que ha sabido capitalizar en los últimos tiempos un desarrollo importante. Recuerda que tuvo un gran apoyo en los años 90 y 2000, sobre todo los 2000, que fue el Gran Plan Colombia, que articuló mucho el desarrollo del tema de la seguridad, pero que exponenció tranquilidad, y eso le dio a Colombia la posibilidad de articular otros procesos. Sin embargo, todavía Colombia enfrenta el tema de aligerar la situación de un clima de paz permanente. Está el arreglo entre el gobierno colombiano y las FARC, y cuando ello se dé, estoy persuadido que el clima de paz va a contribuir a que una Colombia con importantes niveles de macro desarrollo va a ser mejor todavía. Pero este es un tema, el tema de la FARC es un desafío para todos los presidentes colombianos en los últimos años. Es un desafío. ¿Qué esperar de este objetivo? Yo creo que lo que ha llegado el presidente Santos en esta reunión, que ya tiene varios meses con las FARC en La Habana,
tiene que derivar en un arreglo sustantivo y definitivo, porque es la única posibilidad, María Jesús, para que un país pueda mirar, concentrar el horizonte del crecimiento y desarrollo, es que tenga que haber paz. Exacto, y esto es necesario, y los colombianos, como todos, otras regiones convulsas, se lo merecen, ¿no? Y también el aspecto de la gobernanza, ¿no? Daría la impresión que Colombia ha perdido un poco la batalla contra el terrorismo, contra las FARC, el tema del narcotráfico. Sin embargo, se presenta un panorama auspicioso en este aspecto de la gestión de Santos. Yo creo que sí, porque, como te digo, el presidente Santos ha logrado primero establecer una agenda de negociación con las FARC. Las frustraciones anteriores, la más importante, la que se hizo con el presidente Pastrana, o lo que no quiso hacer nada el presidente Uribe, lo está haciendo Santos. Entonces, ejecutivo. Claro que sí. Entonces, fíjate, acaban de haber la semana pasada elecciones en Colombia. Y las elecciones en Colombia, municipales en Colombia, está revelando que por sobre todas las cosas convulsas o conflictuales que existen al interior de Colombia, impera la democracia, un Estado de Derecho que puede confirmar, ¿no es cierto?, los ulteriores desarrollos. ¿Cuáles son? El económico, el financiero, el comercial. Nada de ello camina si no hay tranquilidad y si no hay paz. Y esa es la mirada colombiana. La mirada colombiana. Y quisiera que nos establezca su punto de vista respecto de la apertura de nuevos mercados a partir de esta relación bilateral. ¿Qué otros productos, qué otros mercados, qué otros polos de desarrollo se pueden esperar? Yo creo que hay mucha expectativa. El hecho mismo, debemos insistir siempre de que Perú y Colombia estén inmersos en la Alianza del Pacífico, y entonces esto nos ubica, nos potencializa en el mercado internacional. Somos dos países que tenemos por antonomasia una gran cantidad de materias primas. Es verdad que ya no solamente debemos pensar en materias primas, pero las tenemos. Y entonces los dos países en estas estrategias, primero bilaterales y luego multilaterales, se exponen al mundo entero. Y esto es bueno porque la América Latina, que por el proceso de desaceleración que ha vivido, no solamente América Latina, sino otras partes también, ha habido este decrecimiento. Sin embargo, hay que decirlo, toda América Latina, lo único que ha sabido hacer en los últimos tiempos, y entre ellos Perú y Colombia, ha sido crecer. Entonces, lo que hay que hacer es crear las estrategias para que, mirando la cuenca del Pacífico, que es el espacio natural para Perú y Colombia, puedan realmente... Bueno, entonces esperemos resultados positivos, ¿no es cierto, señor Rodríguez Mackay? Mañana es este segundo, o sea, inicia mañana el día sábado, esta segunda reunión del Gabinete Binacional en que los presidentes están acompañados precisamente de sus ministros de Estado. Sí, hay que esperar, y estoy persuadido que este es el inicio de una política de Estado que debe continuar siempre, no debe ser solamente para este gobierno. Trascender. Debe trascender, y los gobiernos sucesivos deben tomarlo como una política de Estado. Perfecto, muchas gracias por su interpretación magistral, como siempre, de esta cita internacional del presidente Ollanta Humala allá en Colombia, Medellín. Nos toca ir a la pausa del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Un corte.